Era un día nublado, con una lluvia ligera que cubría las calles de la bulliciosa ciudad de Monterrey. Las gotas golpeaban el suelo en un ritmo constante, creando charcos en las aceras y haciendo que las luces de los autos se reflejaran de manera brillante en el asfalto húmedo. El imponente Cerro de la Silla se erguía a lo lejos, envuelto en niebla, casi como si estuviera observando la ciudad desde su trono. Las calles parecían reflejar la tristeza de aquellos que caminaban bajo sus paraguas, apresurándose para encontrar refugio en algún lugar cálido y seco. Las nubes grises se arremolinaban en el cielo, como si compartieran el desasosiego de la gente. Sin embargo, en una mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, la atmósfera era completamente diferente. Dentro de sus paredes, Martín, un exitoso empresario que había escalado a lo más alto del mundo de los negocios, se preparaba para su habitual visita al orfanato local. Era un ritual que repetía cada mes, una forma de devolver a la sociedad lo que la vida le había brindado. A pesar de haber construido un imperio que abarcaba desde la tecnología hasta la moda, Martín siempre había mantenido un estilo de vida humilde, alejado de los excesos y lujos ostentosos que solían rodear a las personas de su nivel. Su hogar era grande, pero sencillo. Cada rincón reflejaba su carácter y los valores con los que había sido criado. Aquella mañana, el aire fresco y húmedo de la lluvia lo despertó con una sensación de melancolía. Se quedó mirando por la ventana de su dormitorio, observando cómo las gotas de agua se deslizaban lentamente por los cristales, formando caminos impredecibles. Sus pensamientos vagaban hacia su pasado, hacia los momentos difíciles que había enfrentado en su niñez, cuando la pobreza y la incertidumbre eran sus compañeros constantes. «Nunca quiero olvidar de dónde vengo», se decía a sí mismo cada vez que pensaba en los niños del orfanato. Martín suspiró profundamente antes de ponerse su abrigo, preparándose para salir. Había decidido que llevaría provisiones al orfanato ese día, alimentos, ropa y algunos juguetes que sabía que harían sonreír a los pequeños. Subió a su camioneta, un vehículo práctico y sobrio a pesar de su posición económica, y tras arrancar el motor, comenzó a conducir por las avenidas húmedas rumbo a su destino. El orfanato, el hogar de los pequeños corazones, estaba en las afueras de la ciudad, en una zona menos desarrollada y con calles que parecían olvidadas por el tiempo. A pesar de la distancia, Martín lo visitaba con frecuencia. Sentía una conexión especial con ese lugar, una especie de deuda moral que no podía ignorar. Desde joven, había sentido una profunda empatía por los niños huérfanos o abandonados. Sabía lo que era pasar hambre, lo que significaba sentirse invisible, y no quería que esos niños crecieran sin la esperanza de una vida mejor. Mientras conducía, sus pensamientos se concentraban en los rostros de los niños que habitaban en el orfanato. Cada vez que iba, veía sus miradas llenas de preguntas y deseos no cumplidos. Eran niños que no conocían el calor de una familia ni las risas en un hogar seguro. Martín había decidido hacía muchos años que haría todo lo posible para que esos pequeños corazones sintieran al menos un poco de alegría y alivio. Finalmente, llegó al orfanato justo cuando el reloj marcaba las 10 de la mañana. La directora del lugar, la señora Isabel, una mujer de mediana edad con un aire sereno y compasivo, lo recibió en la puerta con una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar del cielo gris. «Martín, qué alegría verte», exclamó con entusiasmo mientras lo saludaba con un abrazo. «Los niños siempre esperan con ansias tus visitas. Les traes más que comida y ropa. Les traes esperanza». Martín sonrió cálidamente mientras descendía de la camioneta. A pesar del éxito que había alcanzado en su vida profesional, este era el tipo de reconocimiento que verdaderamente valoraba. No el que venía acompañado de premios o aplausos, sino el que nacía de saber que estaba marcando una diferencia real en las vidas de otros. «Es un placer para mí estar aquí, Isabel. Traje algunas cosas que espero sean de utilidad», respondió,
señalando las cajas que había cargado en la parte trasera de su vehículo. Juntos, comenzaron a descargar las provisiones. Algunos voluntarios del orfanato también se unieron para ayudar a acomodar las cajas en la cocina. A lo largo de los años, Martín no solo había aportado donaciones financieras, sino que también se había asegurado de mejorar las condiciones del lugar. Gracias a su esfuerzo, el orfanato había podido realizar reparaciones, ampliar algunas áreas e incluso contratar personal adicional. Sabía que su contribución iba más allá de lo material, y eso le daba un sentido de propósito que ni siquiera sus éxitos empresariales le ofrecían. Una vez que todo estuvo acomodado, Martín decidió dar su habitual recorrido por las instalaciones, saludando a los niños y verificando que todo estuviera en orden. A medida que caminaba por los pasillos, observaba los dibujos que los pequeños colgaban en las paredes y los juguetes dispersos por las habitaciones. Cada rincón del orfanato era un testimonio de la vida que allí se gestaba, una vida llena de risas, pero también de ausencias. Al pasar por la sala de juegos, se detuvo para observar a un grupo de niños que jugaban alegremente con algunos muñecos y pelotas. Sus risas resonaban en el espacio, llenando el lugar de una calidez que contrastaba con el clima sombrío del exterior. Sin embargo, entre todas esas voces felices, una figura solitaria captó su atención. En una esquina de la sala, apartada del resto, una niña de unos 8 años permanecía sentada en silencio, con la mirada fija en el suelo. Tenía el cabello castaño oscuro y lacio, cayendo en mechones desordenados sobre sus hombros. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. Algo en esa imagen conmovió a Martín de manera profunda, como si una mano invisible apretara su corazón. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. Se arrodilló a su lado para estar a su altura, y le habló con una suavidad que solo él conocía. «Hola, pequeña. ¿Por qué estás aquí sola?», preguntó, su voz suave y comprensiva, intentando no invadir su espacio. La niña levantó la vista lentamente, como si estuviera decidiendo si debía o no confiar en ese extraño. Había una cautela en sus ojos, pero también una chispa de curiosidad. «No me gusta jugar con los demás. Prefiero estar sola», respondió en un susurro, casi inaudible. Martín sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía por experiencia que muchos de esos niños habían pasado por situaciones dolorosas que los habían marcado de formas que eran difíciles de reparar. La soledad que expresaba aquella niña no era algo común para alguien de su edad. Era una soledad aprendida, fruto de heridas que aún no cicatrizaban. «Debe ser difícil», comentó, su tono lleno de comprensión. «Pero quiero que sepas que no estás sola. Yo estoy aquí, y me encantaría conocerte mejor si me lo permites». La niña lo miró con una mezcla de duda y esperanza. Durante unos segundos, pareció sopesar si debía abrirse o seguir protegiéndose detrás de esa barrera de soledad que había construido. Finalmente, como si algo en la calidez de Martín le diera la confianza que necesitaba, respondió con más claridad. «Me llamo Julia». Ese nombre resonó en la mente de Martín con una fuerza inesperada. Se quedó mirándola, inmóvil, mientras algo en su interior comenzaba a moverse. Era como si ese nombre, y esos ojos, le trajeran recuerdos enterrados bajo capas de dolor. Julia. Era un nombre común, pero había algo en la forma en que lo pronunciaba que le resultaba extrañamente familiar. Durante los minutos siguientes, Martín continuó hablando con la niña, preguntándole sobre su vida en el orfanato, sobre los juegos que le gustaban, sobre las cosas que la hacían feliz o triste. A medida que la conversación avanzaba, Julia parecía relajarse poco a poco, como si la presencia de Martín le ofreciera un refugio momentáneo de sus propios pensamientos. Cuando finalmente se despidió, prometiéndole que volvería pronto, Martín no pudo evitar mirar una vez más los ojos de la niña antes de marcharse. Había algo en ellos que lo perseguía, algo que no podía dejar de lado. Cuando Martín regresó a su camioneta, algo en él había cambiado.
No podía quitarse de la cabeza la imagen de Julia, sus ojos tristes y el tono melancólico con el que hablaba. A medida que conducía de vuelta a su casa, los recuerdos comenzaron a invadir su mente como una marea imparable. Martín recordaba a su esposa, Laura, con una claridad que le sorprendió. La amaba profundamente y su pérdida había sido devastadora. Aquel accidente lo había marcado de por vida. Recordaba el último día que pasaron juntos, las risas de su pequeña hija en el asiento trasero, la forma en que Laura lo miraba con ternura mientras conducían bajo una lluvia similar a la de ese día. Y luego, el impacto, el caos, los gritos, el dolor. Todo sucedió en cuestión de segundos. Martín había sobrevivido, pero su mundo había quedado hecho pedazos. Su esposa murió al instante, y su hija, apenas de 2 años, desapareció entre los escombros del coche. Durante años, Martín había vivido con la esperanza de encontrar a su pequeña, buscando respuestas, persiguiendo cualquier pista que pudiera dar alguna luz sobre lo que sucedió. Pero con el tiempo, las autoridades dejaron de buscar, y él tuvo que enfrentar la posibilidad de que su hija también hubiera muerto en el accidente. El vacío que dejó esa pérdida lo acompañó durante años, hasta que decidió llenar su vida con el trabajo, creando un imperio que le permitiera evitar el dolor. Pero ahora, sentado frente a su escritorio en la mansión, miraba la vieja fotografía enmarcada de Laura que siempre tenía sobre la mesa. Su esposa sonreía en la imagen, una sonrisa que siempre había sido capaz de iluminar cualquier habitación. Al lado de Laura, sostenía a su hija en brazos, una niña pequeña con los mismos ojos que Julia. Martín sintió una punzada en el pecho. ¿Podría ser posible? ¿Era Julia, esa niña solitaria en el orfanato, su hija perdida? La semejanza entre Julia y Laura era asombrosa, especialmente en los ojos, tan profundos y expresivos. Martín se quedó observando la fotografía durante largos minutos, incapaz de despegar la mirada. El nombre de Julia, su edad, la forma en que hablaba, todo parecía encajar, pero ¿cómo podría ser? ¿Cómo era posible que su hija hubiera terminado en un orfanato sin que nadie lo supiera? Esa noche, apenas pudo dormir. Los pensamientos lo asaltaban una y otra vez. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Julia no era su hija? ¿Cómo reaccionaría la niña si resultaba ser su padre? ¿Estaba preparado para enfrentar esas respuestas? Los temores lo consumían, pero había algo más poderoso que las dudas: la esperanza. Una esperanza que no había sentido en años. Al día siguiente, sin poder esperar más, Martín regresó al orfanato. Esta vez no traía provisiones, sino una misión mucho más personal. Necesitaba hablar con Isabel y descubrir más sobre el pasado de Julia, sobre cómo había llegado al orfanato. «Martín, qué sorpresa verte tan pronto», dijo Isabel con una sonrisa al recibirlo, pero rápidamente notó la expresión de seriedad en el rostro del empresario. «¿Sucede algo?» «Isabel, necesito hablar contigo sobre Julia», respondió Martín, sin rodeos. «Hay algo en ella que no puedo dejar de pensar. Siento que hay algo que debo saber». Isabel lo invitó a su oficina, donde se sentaron frente a frente. Martín le explicó cómo había conocido a Julia el día anterior y cómo algo en ella lo había conmovido de manera inexplicable. «Isabel, creo que podría ser mi hija», dijo finalmente, sintiendo cómo las palabras resonaban en la pequeña oficina. «Sé que suena imposible, pero mi hija desapareció en un accidente hace muchos años. Y Julia, todo en ella me resulta tan familiar». Isabel lo miró en silencio, sorprendida por la confesión. Pasaron unos segundos antes de que ella hablara. «Martín, esta es una revelación enorme, pero debes saber que Julia ha pasado por mucho en su vida. Llegó aquí hace unos 6 años cuando la encontraron abandonada en las afueras de un pequeño pueblo. No sabemos mucho de su pasado, solo que fue llevada de un hospital a otro antes de que finalmente la trajeran aquí». Martín sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Hospitales, traslados.
Todo sonaba inquietantemente familiar. ¿Cómo era posible que nadie hubiera vinculado a esa niña con el accidente que había destruido su vida? Isabel, necesito saber más. Debo descubrir si Julia es mi hija. Todo esto coincide de manera casi imposible. No sé cómo es posible que haya sobrevivido sin que lo supiera, pero necesito la verdad, dijo Martín con determinación. Isabel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Ella también parecía abrumada por la posibilidad de que Julia fuera, en efecto, la hija de Martín. Podemos hablar con ella, pero debemos ser muy cuidadosos. Julia es una niña sensible, y cualquier noticia sobre su pasado debe manejarse con delicadeza, dijo Isabel en un tono suave, pero firme. Martín sabía que Isabel tenía razón. La vida de Julia había estado marcada por la soledad, y cualquier revelación sobre su verdadera identidad podría desestabilizarla. Sin embargo, también sabía que la verdad debía salir a la luz. No podía seguir ignorando lo que sentía en su corazón. Julia era su hija, lo sabía. Ahora solo faltaba confirmarlo. Después de hablar con Isabel, ambos acordaron que lo mejor sería tener una conversación con Julia en un ambiente tranquilo y privado. La directora fue a buscar a la niña, mientras Martín esperó en la oficina, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Cómo reaccionaría Julia? ¿Sería capaz de aceptar lo que estaba a punto de decirle? Julia apareció pocos minutos después, acompañada de Isabel. Sus ojos grandes miraban a Martín con curiosidad y un poco de nerviosismo. Sabía que algo importante estaba por suceder, aunque no entendía exactamente qué. Martín se arrodilló frente a ella para estar a su altura y le tomó las pequeñas manos con delicadeza. Julia, necesito preguntarte algo muy importante, comenzó, su voz suave pero llena de emoción contenida. ¿Recuerdas algo sobre tu vida antes de llegar aquí? ¿Sabes algo de tus padres? Julia frunció el ceño, como si intentara recordar algo de su pasado. Lo único que sé es que mis papás murieron en un accidente de coche cuando yo era muy pequeña, respondió, su voz cargada de tristeza. Después de eso, me trajeron aquí. Las palabras de Julia fueron como una daga en el corazón de Martín. Todo encajaba. Era ella. Julia era su hija. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, pero sabía que tenía que mantener la calma. Respiró profundamente antes de hablar de nuevo. Julia, creo que soy tu papá, dijo finalmente con la voz temblorosa por la emoción. La niña lo miró con los ojos muy abiertos, claramente confundida y abrumada por lo que acababa de escuchar. ¿De verdad?, susurró, como si temiera creerlo. ¿Tú eres mi papá? Martín asintió, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Sí, cariño. Creo que tú eres mi hija, la que creí que había perdido para siempre, dijo, su voz rota por la emoción. Julia se quedó en silencio durante unos largos segundos, observándolo como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, sin previo aviso, se lanzó a los brazos de Martín, abrazándolo con fuerza mientras rompía en llanto. Martín la abrazó con todo el amor que había contenido durante tantos años, sintiendo cómo el vacío en su corazón comenzaba a llenarse. Lágrimas de alivio y felicidad corrían por sus mejillas mientras sostenía a su hija perdida. Lo siento tanto, mi amor, susurró Martín entre sollozos. Lo siento tanto por no haberte encontrado antes. Julia no dijo nada, pero se aferró a él como si nunca quisiera soltarlo. Martín supo, en ese momento, que nada en el mundo podría separarlos de nuevo. Después de confirmar legalmente que Julia era, en efecto, su hija, Martín la llevó a vivir con él. Los primeros días fueron una montaña rusa de emociones, tanto para Julia como para Martín. La niña, que había pasado tantos años en un entorno donde la afectividad era limitada, se encontraba abrumada por la calidez y el cariño que su padre le brindaba. El enorme cambio en su vida era, por momentos,
difícil de procesar. La mansión, con sus amplios salones y jardines, al principio le parecía intimidante. Se sentía fuera de lugar en ese entorno lujoso. Sin embargo, Martín hizo todo lo posible para que Julia se sintiera cómoda, asegurándose de que supiera que ese lugar también era su hogar. Pasaban largas horas juntos, conversando, jugando y descubriendo cosas el uno del otro. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la mansión, Julia se detuvo en seco, mirando al cielo nublado con una expresión pensativa. «Papá, ¿qué le pasó a mamá?», preguntó de repente, con una mezcla de curiosidad y temor. Martín sintió que su corazón se encogía. Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano, pero revivir ese dolor nunca era fácil. Aún así, entendía que Julia merecía saber la verdad. Se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Tu mamá no sobrevivió al accidente, cariño. Fue una tragedia muy grande para los dos», respondió con voz entrecortada, mientras luchaba por contener las lágrimas. Julia lo miró en silencio, procesando la noticia. La tristeza en su rostro era evidente, pero también había una especie de aceptación. Después de todo, había pasado tanto tiempo sin saber de sus padres que, de alguna manera, ya había interiorizado la pérdida. «Te extraño, mamá», susurró Julia, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Martín la abrazó con fuerza, permitiéndose también llorar. Era un dolor compartido, una herida que ambos llevaban desde hace mucho tiempo, pero que ahora podían empezar a sanar juntos. «Yo también la extraño todos los días», respondió Martín acariciando el cabello de su hija con ternura. El abrazo duró varios minutos, en los que el tiempo pareció detenerse. Para Martín, era como si el dolor que había cargado durante tantos años comenzara a disiparse, al menos un poco. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva vida para ambos, una vida que construirían juntos. Con el paso de los meses, Julia comenzó a adaptarse a su nueva vida, aunque no todo fue fácil. A pesar del amor y la seguridad que Martín le brindaba, había momentos en los que la niña se sentía abrumada por el cambio radical que había experimentado. Después de años de vivir en el orfanato, rodeada de otras niñas en condiciones humildes, la vida en una mansión llena de lujos se sentía irreal, casi como si no lo mereciera. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en la sala de estar, Julia se quedó en silencio durante un rato, mirando la chimenea encendida con una expresión pensativa. «Papá, ¿puedo decirte algo?», preguntó finalmente, con un tono de duda. «Por supuesto, mi amor. Siempre puedes decirme lo que pienses», respondió Martín, acercándose un poco más a ella, dispuesto a escuchar. Julia lo miró con ojos cargados de emoción. «A veces siento que no merezco todo esto. La casa, los juguetes, tu amor. Pasé tanto tiempo sin nada que no sé cómo sentirme ahora», confesó, su voz temblorosa. Martín sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. Sabía que Julia aún cargaba con el peso emocional de su pasado, de los años de soledad y abandono en el orfanato. Se acercó más a ella y la abrazó con fuerza. «Julia, tú mereces todo esto y mucho más. Eres mi hija, y nada me hace más feliz que tenerte aquí, a mi lado. Nunca más estarás sola, te lo prometo», dijo Martín, besando suavemente su frente. Julia se aferró a él, sintiendo cómo el calor y el cariño que tanto había deseado la envolvían. Poco a poco, el peso que llevaba en su corazón comenzó a aligerarse. Sabía que, con el tiempo, las heridas emocionales sanarían, pero también sabía que no tenía que enfrentarlas sola. A partir de ese momento, ambos decidieron enfocarse en construir una vida llena de amor, dejando atrás el dolor del pasado. Martín estaba decidido a asegurarse de que Julia tuviera una infancia feliz, una que compensara los años de sufrimiento que había vivido. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
Martín y Julia comenzaron a encontrar una rutina que les permitía disfrutar del tiempo juntos y también crecer de manera individual. Martín, a pesar de su éxito como empresario, dedicaba gran parte de su tiempo a estar con Julia, llevándola a actividades extracurriculares y fomentando su interés por el arte y la música. Una tarde, mientras paseaban por una tienda de música, Martín notó que Julia se detenía frente a un hermoso piano de cola negro. «Papá, ¿podemos tener un piano en casa?», preguntó Julia con una mezcla de timidez y entusiasmo. Martín sonrió al ver la ilusión en sus ojos. «Por supuesto, cariño. Si eso te hace feliz, te compraré el mejor piano que encuentres». Julia sonrió emocionada y, sin dudarlo, eligió el piano de cola. Esa misma tarde, lo llevaron a la mansión y lo colocaron en la sala principal. Desde entonces, la casa se llenó de melodías, con Julia practicando a diario, perfeccionando su talento musical. Martín la observaba con orgullo cada vez que la veía tocando, sabiendo que su hija había encontrado una pasión que le traía alegría. Sin embargo, a pesar de la felicidad que compartían, Martín notaba que Julia seguía cargando con preguntas sobre su pasado, especialmente en relación al accidente. Sabía que no podía seguir postergando esa conversación. Un día, después de la cena, Julia se sentó junto a su padre en el sofá de la sala de estar, su expresión seria. «Papá, sé que hablamos sobre el accidente, pero quiero saber más. Quiero entender qué pasó ese día», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba un poco. Martín la miró, y aunque su corazón se llenó de pesar al recordar el trágico evento, sabía que debía ser honesto con ella. Le explicó todo lo que recordaba. La noche lluviosa, el camión que los impactó, cómo él había salido del coche herido pero con vida, mientras que Laura y Julia quedaron atrapadas. Los paramédicos llegaron rápido pero no pudieron salvar a Laura. Cuando sacaron a Julia, pensaron que no había sobrevivido, y de alguna manera, la llevaron a otro hospital. Ahí fue donde la perdió de vista. Julia escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento tanto, Julia», dijo Martín, con la voz quebrada. «Intenté todo para encontrarte, pero las circunstancias fueron confusas. Lo único que me importaba era tenerte de vuelta». Julia lo miró con los ojos llenos de comprensión. Sabía que su padre había hecho lo que estaba en sus manos, y ahora, lo más importante era que estaban juntos. «No importa lo que pasó antes, papá. Lo que importa es que ahora estamos juntos», dijo Julia con una sonrisa tenue, pero sincera. Martín la abrazó, sintiendo cómo el alivio y la paz se instalaban en su corazón. Con el paso del tiempo, la relación entre padre e hija se fortaleció. Julia, a pesar de su pasado doloroso, floreció en su nuevo entorno, no solo en la música, sino también en sus estudios. Cada día que pasaba, se sentía más cómoda en su hogar, rodeada del amor que Martín le brindaba. Martín, por su parte, encontró en Julia la razón para seguir adelante. Su vida, que había sido vacía y solitaria durante tantos años, ahora estaba llena de propósito. Ver a Julia prosperar lo llenaba de orgullo y felicidad. Un día, mientras desayunaban en la terraza de la mansión, Julia lanzó una pregunta inesperada. «Papá, ¿alguna vez pensaste en tener más hijos?», preguntó mirándolo con curiosidad. Martín se quedó sorprendido, pero luego sonrió. «Cuando tu mamá y yo estábamos juntos, sí, queríamos tener una familia grande, llena de amor. Pero después del accidente, pensé que eso ya no sería posible», respondió con sinceridad. «Ahora que te tengo a ti, siento que ya tengo todo lo que necesito». Julia sonrió, pero había algo más en sus ojos, una idea que llevaba tiempo rondando su cabeza. «Es que, he estado pensando, ¿y si adoptamos a un niño del orfanato?», dijo un poco nerviosa. Martín la miró, sorprendido, pero rápidamente comprendió de dónde venía esa propuesta. Julia aún mantenía una conexión profunda con los niños del orfanato,
y quería ofrecerles la misma oportunidad que ella había tenido. ¿Te gustaría eso, Julia?, preguntó Martín con una sonrisa cálida. Sí, papá. Creo que sería algo maravilloso. Hay tantos niños como yo que necesitan una familia, y nosotros tenemos mucho amor para dar, respondió Julia, emocionada. Martín se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la idea. Luego, sonrió y asintió. Si eso es lo que te haría feliz, entonces lo consideraremos, porque la familia no está solo en los lazos de sangre, sino en el amor y el compromiso, dijo, con determinación. Julia lo miró con gratitud, y sin previo aviso, se lanzó a los brazos de su padre. Gracias, papá. Te quiero mucho, exclamó. Yo también te quiero, mi amor, respondió Martín, abrazándola con fuerza. Los años pasaron, y la vida de Martín y Julia continuó transformándose para mejor. Julia se convirtió en una joven talentosa y exitosa, destacándose en sus estudios y en su pasión por la música. Decidió seguir una carrera en medicina, inspirada por su deseo de ayudar a niños que, como ella, habían enfrentado situaciones difíciles. Martín, por su parte, encontró un equilibrio entre sus negocios y su vida familiar. Aunque seguía siendo un empresario exitoso, su mayor orgullo y felicidad provenían de ver a su hija florecer. El día que Julia se graduó de la universidad, Martín la sorprendió con una noticia. Cariño, sé lo mucho que te importa ayudar a los demás, así que he decidido hacer algo especial. He comprado un pequeño hospital en la ciudad, uno que estaba en mal estado, pero con mucho potencial. Quiero que lo dirijas y lo conviertas en un lugar donde puedas hacer la diferencia, dijo Martín, con una sonrisa. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas de emoción. «¿De verdad, papá? Eso es increíble», exclamó, lanzándose a los brazos de su padre. «Gracias, gracias». Martín la abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón estaba lleno de orgullo y gratitud. Habían recorrido un largo camino, y aunque el pasado estuvo lleno de dolor y tragedia, el futuro estaba lleno de promesas y oportunidades. Juntos, habían encontrado la felicidad que tanto merecían. El futuro para Martín y Julia era luminoso, con la certeza de que sin importar lo que el destino les trajera, enfrentarían todo como una familia.